Bueno, el ciudadano debe saber entonces que hubo una reforma en el 96 que lesionó sus derechos, que reacciona esa reforma contra el referéndum del 89 por el cual las pasividades dejaban de ajustarse por una cantidad sin sentido ninguno y pasaban a ajustarse por lo que habían ganado los asalariados en el año anterior. De ahí en más, entonces, se le dice a los que iban a jubilarse, ustedes van a poder obtener en el tramo AFAP, que era el 50% de su aporte, una jubilación fenomenal, igual o mayor a la que recibieron en el tramo BPS. Porque si no, señores, no vamos a poder pagarlas, ¿entienden? Entonces estaba implícito el ajuste, estaba implícito y lo planteaban como una cosa triunfalista. Eso está sucediendo exactamente ahora. La reforma del 96 fue un gran fracaso. Las AFAP no cumplieron con su misión, las compañías aseguradoras que iban a tener que dar la renta después que las AFAP obtenían el aporte de los trabajadores, se fueron del negocio, quedó solamente el banco de seguros, no hay competencia entre ellas, por lo tanto no se les puede otorgar a las jubilaciones una renta diferencial, y entonces ocurre que el Estado está tratando de gastar menos. Y entonces dice que van a poder ahora sí cobrar, pero eso es un planteo risueño, porque van a cobrar más que antes, no, van a cobrar menos que antes, porque las AFAP no van a poder brindar la jubilación. Imagínense, las jubilaciones son de financiamiento tripartito, es decir, más o menos la tercera parte aportaba al Estado y el 70% más o menos aportaban los aportes de trabajadores y empleadores. Ahora se pasa a la AFAP nada más que la mitad del aporte del trabajador y con eso no financiás la mitad de la jubilación del trabajador. Por más rentabilidad que tenga la AFAP, que por otra parte no la pueden tener demasiada, por cuanto que tienen que invertir en bonos del Tesoro. El bono del Tesoro es lo que el gobierno uruguayo establece. Jugar a la ruleta rusa con la plata de los trabajadores no se puede. Entonces hay criterios de seguridad en las inversiones de las AFAP que le quitan rentabilidad, porque la rentabilidad se da cuanto mayor riesgo se corre en el préstamo que se va a tomar. Entonces, lo que estamos hablando aquí es que hay un enorme fracaso, y que ese enorme fracaso de la reforma realizada en el 96 ni bajó el gasto público, lo elevó en casi 2% del PBI, ni logró mejores jubilaciones para la gente, sino mucho peores. La prueba está en el movimiento de los cincuentones, y la prueba está que ahora para los que tienen 40 años, en la nueva ley, se les dice ustedes pueden renunciar al sistema FAP, porque el sistema FAP no les puede garantizar un retorno adecuado, y si ustedes les prometieron, o sea que es así una confiscación, le prometieron que iba a tener un aumento de su sueldo de pasividad al momento de asignarle la tasa de reemplazo, esa mejora del 50% de su sueldo de pasividad desaparece, señores. Se las confiscamos, siempre y cuando ustedes renuncien a estar en el sistema. Eso sí es una confiscación. Lo otro no es una confiscación, es que transferir los ahorros de los trabajadores que tienen derecho a obtener a partir de ellos una jubilación digna, es transferirlos de una cuenta nominal en la FAP, no era propiedad estricta, sino que tenía una cuenta nominal que generaba derechos jubilatorios en la FAC que resultaron ser desastrosos, a transferirlos a una cuenta nominal, ahora sí, en el fideicomiso administrado por el BPS o por otra entidad que el BPS que se asigne, que no sea BPS, pero que garantizan una jubilación en el BPS, que es una jubilación por lo menos adecuada. Entonces un sistema que no garantiza mínimos, un sistema que no estaría pensado para lograr
una mejora en las pasividades, sino para que el Estado ahorre y se desembarace del pago de pasividades. Un proyecto que está diseñado para que dentro de 40 o 50 años no tenga déficit del BPS, llamado déficit del aporte estatal. Y en el transcurso de ese periodo el déficit es enorme, es decir, no resiste la transición, porque para transferirle a las AFAP buena parte del ahorro de los trabajadores es restar a los aportes a su contribución al pago a las pasividades vigentes, porque las pasividades vigentes siguen estando allí y hay que seguirlas pagando. Eso ha acumulado 22.000 millones de dólares en poder de las AFAP. Entonces, hay perfectamente un retorno posible de esos capitales. El financiamiento está asegurado desde el momento que no vaya más el aporte de BPS a las AFAP, es ya una parte de financiamiento, cubre perfectamente que la jubilación mínima se adecue al salario mínimo nacional por esa vez, de ahí en más seguirá atado no al salario mínimo, sino al resto de las pasividades, al índice medio de salarios. Y entonces tenemos que el financiamiento está asegurado. La irresponsabilidad está en haber montado un sistema que se traga buena parte de los aportes de los trabajadores y que va a solucionar, dice, el déficit del Banco de Previsión Social de acá a 40 o 50 años. Eso es una irresponsabilidad, es decir, el corto plazo también existe. En el corto plazo está esa niñez que necesita mayores aportes. Fíjense que estamos transfiriendo todos los años a las AFAP 1.400 millones de dólares y eso crece. Y ahora va a ser mayor porque toda la solución a las cajas paraestatales implican eso, que parte de las jubilaciones van a ser atendidas por AFAP y por lo tanto parte de los aportes actuales se le transfieren a las AFAP de esas cajas. ¿Y quién paga las jubilaciones vigentes de esas cajas? Si parte de los aportes con los cuales se utilizan para ello. O sea, no quería sopa dos platos. Este es el punto. Es una irresponsabilidad seguir con esto. Esto sí que es algo que va a explotar en la cara al próximo gobierno, cualquiera sea. El sistema de AFAP que se ha establecido, aparte de no solucionar nada, de ser un fracaso, genera una presión al gasto público del 2% del PBI, que es importantísima. Disponer de ese dinero, es decir, que no se transfiera más, detener la sangría, ya es un financiamiento, incluso el salario mínimo equiparado a la pasividad mínima, ya con creces. Estamos hablando de un costo que puede ser, se discute según se interprete, entre 400 y 800 millones de dólares. Y mientras que estamos rescatando 1.400 millones de dólares de otro lado, resta todavía a favor de la reforma mucho dinero para utilizar. Entonces tenemos un BPS que puede abordar un sistema nacional de cuidados. Tenemos unas posibilidades además de retorno del capital atesorado por los trabajadores en las AFAP, que es capital propio, sí, le pertenece perfectamente, nadie va a confiscar nada, simplemente la cuenta nominal en la AFAP, que no daba lugar a una buena jubilación, va a ser sustituida por una cuenta nominal en el BPS a través de un fideicomiso que va a garantizar sus derechos jubilatorios. Es decir, cada trabajador va a rescatar su dinero aportado de esta manera a un nuevo destino. Quiere decir que acá estamos redimiendo todo lo que se hizo de mal, estamos recomponiendo las pasividades que están los jubilados y esto no significa otra cosa que limitar el grado en que se está afectando el sistema previsional y el déficit fiscal global. Estamos habilitando además que haya recursos para atender al problema de las niñez desvalida o otras necesidades. O bien se podría perfectamente decir, el BPS, señores, con los fondos asignados en 7 puntos del IVA, tiene en este momento un superávit en sus cuentas,
es justamente un superávit equivalente a lo que se le transfiere a las AFAP. Quiere decir que si no se transfiriera nada a las AFAP, si no existiera las AFAP, el BPS en este momento tendría superávit aplicando los 7 puntos de IVA que se le transfieren como aporte del gobierno central. Si pudiera perfectamente, o bien rebajarse 2 puntos el IVA, o bien aplicarse eso a otro destino que fuera aplicar fondos a políticas sociales, perfectamente. Entonces, acá no hay, la irresponsabilidad está en el sistema, mantener este sistema y extenderlo a las AFAP y extenderlo a gente que después se sabe que no va a poder pagar, como se hizo, y después aparecen los cincuentones, los cuarentones, es decir, gente que cuando se aproxima el periodo que va a tener que acceder a su jubilación, se encuentra de que el sistema no lo cubre, no lo puede cubrir, las cuentas no dan. Es una irresponsabilidad, es una aventura que yo creo que tiene base, capricho ideológico, pero no tiene base sólida desde el punto de vista de la racionalidad económica. Podrá tener racionalidad actuarial dentro de determinados supuestos que se realizan. Yo no niego los cálculos actuariales, pero y también están los cálculos económicos. Señores, dentro de 40 o 50 años vamos a tener otro país, otro Uruguay, y no un Uruguay que siga un andanivel determinado por el aumento del 2 o 3% del PBI. Son otras las condiciones, otro cambio tecnológico. La formalización laboral ha sido clave en todo este periodo para que la catástrofe anunciada en el 96, si no se hacía la reforma, no sucediera. Fue la formalización laboral, la mejora en lo que los trabajadores se afiliaron a BPS, que los cotizantes pasaron a ser 1.400.000 cuando eran 800.000. Esa es la verdadera variable que pesa, mucho más que cualquier otra. Y por ahí, ¿qué prevemos hacia el futuro? Entonces, los planes pasan por otro lado. Esto no arregla todo. Esto implica unas limitaciones para la futura reforma, que tiene que realizarse a posteriori. Gane la reforma, hay que hacer una ley que modifique cosas. La reforma esta papeleta no es una nueva reforma del sistema de seguridad social. Es simplemente poner condiciones a la nueva reforma que tenga que realizarse a la brevedad.